Amigos y amigas de Cuatro Vientos, de nueva cuenta con ustedes en la tercera y última emisión que vamos a hacer en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. En este día lunes 31 de mayo, se nos terminó mayo del 2021. Y pues qué mejor oportunidad tenemos de cerrar las transmisiones con un estimadísimo, muy querido amigo de Cuatro Vientos. Él es activista social, él es urbanista, él es ambientalista, cofundador de la Asociación Civil Ensenada Se Mueve, Roberto Bosch. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenido al programa de Nueva Cuenta, Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos en esta recta final de elecciones. Sí, vos, amigos, amigas de Cuatro Vientos, bueno, vos es un profesionista, pero un activista y un ciudadano. Y como ciudadano también tiene su opinión propia respecto a este proceso electoral que estamos viviendo. Y creo que en la opinión de vos, que la he conocido más que en estos programas de Cuatro Vientos, la he conocido por lo que escribe, por lo que de pronto publica en redes sociales, pues no es una opinión que carezca de sustento, es una opinión que está sustentada y que muchos hemos coincidido en varios aspectos con lo que menciona. Y entre las cosas que mencionas vos, he visto un elemento fundamental de preocupación de lo que sucede en Baja California. En Baja California la situación está bastante complicada porque a nivel nacional pues hay una fuerza política emergente que enarbola la 4T, la Cuarta Transformación, y hay lugares de muchos estados, de los 15 que tienen ahorita elecciones, donde pues no han sido gobernados por Morena. Y eso les hace abrir el espectro de la esperanza, ¿no? De decir, sí, es el gobierno que nos puede dar un cambio diferente a lo que ha sucedido, que ya no queremos más PAN, no queremos más PRI. Pero en el caso de Baja California, ha gobernado Jaime Bonilla, que llegó por las siglas de Morena, y ha provocado en sectores, yo digo que no es nada despreciables de la población, un rechazo desde el inicio, una crítica desde el inicio, porque pues sabemos que votamos por él por 2 años, se quiso imponer 5 años, se enfrascó al Congreso local en un pleito muy canijo, yéndose en contra del Senado de la República, llevando toda esta situación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él se quejaba de que 2 años iban a ser muy pocos para las grandes transformaciones que estaba proponiendo para el Estado, y resulta que gran parte del tiempo se le fue en estar riñendo con todos los poderes a nivel federal y sosteniendo en un puño al Congreso local y al Tribunal local, ¿verdad? Para sacar adelante su aspiración, que finalmente le dieron palo. Y luego después intenta, de todos modos, con lo que conocimos como Ley Bonilla II, intenta proponer, fíjate lo que criticaba, otro segundo periodo de minigobierno de 3 años, y llevar al gobierno a Armando Ayala, y pues todo el mundo decíamos, caray, pero si Armando Ayala es un títere, es su empleado, entonces en realidad Bonilla quiere sacar por la vía de los hechos sus 5 años, total, que se ha ganado muchas críticas este hombre que estamos viendo ahorita en pantalla, sobre todo porque ha faltado, me parece, no sé si estoy de acuerdo, un deslinde más claro, más tajante de esta Marina del Pilar, que por otro lado sabemos que representa internamente dentro de Morena otros grupos, otras fuerzas que no son las de Jaime Bonilla. Pero ante esta situación aparece un personaje como Jorge Ron, que por segunda vez intenta ser gobernador y que pues trae una cauda tremenda de lo que le dicen leyenda negra, que lo vinculan a hechos delictivos, o que trae de origen un sello muy canijo que lo tenemos bien documentado, de cómo llega pisando fuerte a Baja California, despojando a Tijuana de más de 23 hectáreas, mediante corruptelas al más alto nivel, despoja de esa propiedad a la nación, porque eran bienes patrimoniales de la nación. Bueno, todo esto resulta muy
interesante para una novela, pero Sí. muy problemático para el ciudadano común que tiene que elegir decidir su voto el próximo domingo. ¿Tú cómo la ves? Pues yo lo que veo es que se está viendo la consecuencia de tanto personaje político que llegó a su cargo con el cobijo de la simpatía del presidente, ¿no? De AMLO. Creo que Bonilla es el mejor ejemplo tal vez del país, de este personaje que no entendió esta necesidad de hacer suela, como dicen, de tener un entendimiento de los problemas al nivel de calle para poder manejarlos. Y entonces llega al poder con, pues, una expectativa altísima, creo, de la población con esta cuarta transformación tan caraqueada los últimos en esta administración, pero sin las herramientas, ni siquiera metodológicas, estructurales, de equipo, para poderlas llevar a cabo. Entonces vemos 2 años de gobierno a punta de tropiezos, y ya ni siquiera vayamos a los objetivos que buscaba, que creo que algunos eran incluso nobles o incluso justificables, ¿no? Como este rollo de la extensión del mandato, que yo quería 5, que no sé qué, pero la forma en que lo manejaron terminó siendo un atropellamiento, de muy mala, digamos, gusto, ¿no? En cómo empecinarse en una decisión que ni siquiera les favorecía en cuanto a su imagen de ser una fuerza transformadora. Y para mí, pues esto terminó siendo oxígeno puro para el janquismo, ¿no? Que termina posicionando reposicionando a un personaje que, como dice, trae cola que le pisen, y que a pesar de eso la gente parece haber generado, o buen sector de la población, tal grado de aversión al bonillismo que realmente consideró o está considerando apoyar a Han, una figura impresentable para mí en la política, con tantos antecedentes, incluso, como dicen, criminales, que ni siquiera puede entrar a Estados Unidos, y que los errores del bonillismo pues están pasando factura, ¿no? Entonces, pues desde mi perspectiva, creo que pues Morena lo que podría haber hecho era lanzar sus candidaturas de acuerdo a estos principios de la 4T, que me parece no logra cuajar. Comparando un poco con el caso de Baja California Sur, que pues como soy de allá lo sigo también, el presidente municipal que ganó de Morena allá también terminó defraudando muchísimo, vendiendo, por ejemplo, propiedad pública a empresas especuladoras de tierras, y aún así creo que allá Morena logró marcar esa pauta de son estos grillos que se nos subieron y nos vamos sacudiendo en esta nueva elección, ¿no? Y aquí creo que eso no queda tan claro. Creo que Marina del Pilar a lo último trata como de deslindarse del bonillismo y trata de mandar ese mensaje de no soy continuidad de Bonilla, pero tampoco se deslinda completamente, ¿no? Y como dices, Olga, pues María del Pilar también termina representando cierta línea de Morena local, que pues hay gente que pone en duda eso, ¿no? Aún así me parece muy desproporcionada la opción de Hank, ¿no? Esta es una opinión muy personal, por precisamente lo que significa Hank, lo que significa el pez, y el riesgo de ahora sí que desbarrancarnos, ¿no? Completamente, ¿no? En una política completamente desfigurada. Sí, fíjate en qué brete nos han metido a los ciudadanos aquí en Baja California. Escuchándote vos, veo una situación de veras que si no fuera porque es trágica, daría risa por los personajes que están en esta, que sería una excelente comedia, ¿no? Porque cuando escucho a personas en las que yo confiaba en su criterio, en su capacidad de análisis, incluso en algunas de ellas en su calidad moral, que dicen, hay que, el gobierno de Bonilla, y no dicen de Bonilla, hablan de López Obrador o de la 4T, nos ha decepcionado y tenemos que castigarlo. Y el castigo es hacer lo que pierda en Baja California, y quien puede ganar es Han Ron.
Yo me pongo a pensar si eso es un castigo del voto a Bonilla o si es una autoflagelación, Sí, porque si bien es cierto que Bonilla ha hecho un mal gobierno y que para mí está muy lejos de representar en lo que es la cuarta transformación, o al menos como entendemos la cuarta transformación en las políticas que aplica López Obrador, yo veo una antítesis por completo en lo que es López Obrador y lo que es Jaime Bonilla. Bonilla sí, ha estado remando en contra de la cuarta transformación, pero ellos no lo analizan así, dicen hay que castigar a Morena. A Bonilla, ¿con qué lo castigan si él ya se va, él ya termina de todo modo su sí, gobierno, ¿no? Entonces terminan castigando un proyecto nacional, ¿no? Y lo peor, que el voto mayoritario que hubo en 2018, que fue contra el PAN y contra el PRI, ahora lo quieren sacar de ese voto la mayor parte posible para el PES, ¿verdad? ¿Y de dónde lo van a sacar cuando el candidato es un priista que no reniega de su priismo, pero que además representa a un priismo de lo peor, del que venimos huyendo en Baja California y en el norte del país desde hace varios años, el priismo de Atlacomulco? Entonces, sí, dices tú, bueno, caray, es como muy esquizofrénico el argumento, ¿no? sí. Vamos a votar por Hank para castigar a Bonilla. Y la otra es que me queda la duda de dónde está la fuerza real del hanquismo. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo has visto este desenvolvimiento en las campañas? Y de paso aprovecho para preguntarte cómo viste las campañas de los demás y cómo viste estos cierres de este fin de semana. Adelante, vos. A ver, déjame ver si estamos todavía conectados. No, se nos desconectó mi queridísimo. Sí, está desconectado. Bueno, vamos a esperar en un momento determinado. Yo los escucho. Ah, ok, ya te No, vimos. no te Es veía. que no te veíamos, disculpa. Ok, Ahora algo sí. ahí del internet. Ah, ok, Ok. Sí, sí nos está escuchaste la reportando pregunta. inestable el Sí, servicio. Ok, sí, sí, sí. adelante. Sí, yo sí los estuve escuchando todo. Bien, adelante. Pues Está inestable la comunicación. Vamos a esperar a ver si todavía podemos recuperar. ¿qué? Disculpa, es que de repente te me interrumpes porque Ah, creo ok, que está inestable en este momento la conexión. A ver, adelante. sí. Dice que el internet de allá está como bajo, es lo que me Sí, están diciendo aquí. el de nosotros está Ajá, abajo. sí. Oye, le digo que pareciera que fuera como una especie de, como la decepción de Fox Calderón. La gente pareciera estar optando otra vez por las alas conservadoras, como cuando Peña Nieto por guapo parece que votaron en castigo a la gran decepción que fue el panismo, ¿no? Bombón, te quieren mi colchón, le decían. Sí, exactamente. Entonces, sí me parece, pues esta tan comentada falta de memoria histórica de la gente, ¿no? A veces que pareciera votar con el hígado y no reflexionar realmente en una postura, vaya, no digamos analítica, estratégica, de decir, mira, estoy tratando de compensar y de orillar que las cosas se den de la manera que mejor me conviene como ciudadano, ¿no? Y sin embargo, más bien eso es como si se tomaran personal a las figuras políticas y no, a ti no te quiero, entonces le doy al otro y pues de una manera como poco racional, digamos, ¿no? Entonces, a mí me impresionó mucho cómo de pronto Hank parecía estar cooptando incluso, como decías, Olga, a figuras que pues uno consideraba, o por lo menos yo personalmente, pues de estas personas que son referentes en su opinión y que son capaces de influir en la opinión de muchas personas, estar apoyando a Hank, ¿no? Y decir, oye, o sea, fíjate con qué te estás metiendo, ¿no? Con un acusado de homicidio o de por lo menos autor intelectual de un homicidio que no puede entrar a Estados Unidos y que además representa a esa élite corrupta, como dices, que se ha alimentado y que creo que López Obrador hace unos meses definió muy bien, ¿no? Que él no estaba en contra de los ricos, sino de ese enriquecimiento ilícito de ese sector de la población de México, de esa élite
que se hizo rica a costas del erario público y a costas de sostenerse de las estructuras corruptas, de aprovecharse de vacíos legales, etcétera, y de compadrazgos políticos para hacerse ricos. Y creo que Hank, pues es la nuez del árbol que se produce o se alimentó de eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí cuesta mucho trabajo entender cómo con todo este contexto del bonillismo, pues el hanquismo y el PES, un partido sin estructura prácticamente, pues logra cierta relevancia, por lo menos en las campañas, ¿no? Y de ahí, pues hablando del tema de los cierres de campaña, pues son lo que más me tiene preocupado, ¿no? En persona, ¿no? Por lo menos lo que yo estuve siguiendo el fin de semana, pues no sé si a costa de tortas o de lo que quiera decir la gente, pues sí se vio gente en los cierres de campaña de Han, ¿no? Versus los de Marina, que también se vio gente, pero pues a mí sí me preocupa, ¿no? La verdad, ¿qué nos depara, ¿no? Para el domingo, y invitar a la gente a reflexionar mucho ese voto, de realmente a quién estamos castigando, como dices, Olga, ¿no? O al bonillismo, o nos estamos autoflagelando, poniéndonos un gobierno de próximos 6 años que no tiene ni fondo ideológico, o por lo menos no proyecta fondo ideológico, más que preservar o regresar a cierta estabilidad amparada en una figura de liderazgo como representa Hank, sostenida en su riqueza material, ¿no? Y sus acuerdos políticos que seguramente tiene para sostener una estructura y darle estabilidad al país, que es lo que aparentemente argumentan muchos que apoyan a Hank, ¿no? Entonces, para mí es muy peligroso porque Hank ha demostrado ser una persona bastante violenta, y si no nos gustaban los bonillazos, yo creo que no nos van a gustar los jancazos, ¿no? Entonces, oye, fíjate que cuando entró Bonilla dije yo, híjole, Dios no lo quiera, pero a lo mejor vamos a decir, extrañamos a Kiko Vega, ¿no? Y ahora que hablan de Hank, digo, ¿qué nos irá qué nos pasaría, no? Pero fíjate, ahorita que hablas de los cierres de campaña y de la gente que asistió a estos, bueno, hace tiempo que yo no veo cierres de campaña en Baja California multitudinarios, ni cuando gobernaba el PAN y tenía al presidente de la República, al gobernador del estado, a los alcaldes, a todos alineados en el mismo partido. Sí. Eso fue una cosa que me llamó la atención aquí en Baja California cuando me tocó la primera campaña, cierre de campaña en Ensenada, y era la cantidad de personas equivalente a las fuerzas que en aquellos años podía traer el PRD en ciudades del norte de la República, donde sus votaciones, si bien le iba, rascaba el 8 o el 9%, ¿no? Entonces me llamó la atención eso. Después, cuando vi los cierres de campaña ya de los candidatos, vi muy pobre el cierre de Lupita Jones, que ha caído, parece, si es que alguna vez se levantó, si alguna vez estuvo alta, pero creo que no logró nunca cumplir con lo que creían los partidos coaligados que iban a lograr. Pensaban que PRI, PAN y PRD juntos multiplicarían fuerzas, pero esto nos viene a demostrar que hay sumas que restan, ¿verdad? Y este fue el caso, fue una suma que restó, y restó sobre todo dentro del priismo, del panismo también, pero más fuerte dentro del priismo, porque aparece Han Ron, que ya tenía tiempo, como lo ha recordado Javier, trabajando por esta candidatura. Él iba a ser el candidato en 2019, sí. Y desde entonces anticipó que se esperaba para esta, ¿no? Y cuando le cierran las puertas, que todavía falta ver los entresijos, lo intestino, cómo fue que impidieron que Han Ron fuera el candidato de esta coalición PRI-PAN-PRD, cuando le cierran las puertas, encuentra a este pez de aguas negras dispuesto a bucear en el lodo si es necesario, con tal de garantizar su registro. Y bucea en el lodo con las candidaturas que postula, en mi opinión personal. Ya lo había hecho con Leizaola, ¿no? Y ahora con Hank, que es el poder del dinero y de un priismo que se vio marginado
con la candidatura de Lupita Jones. Los priistas, no sé, los panistas, yo creo que tampoco la asumieron como su candidata. Y ella dijo en su primera entrevista pública, no, a mí no me invitó ningún partido, quien me invitó fue Gustavo de Hoyos, el líder de Coparmex, el de Sí por México, el operador de Claudia X González, ¿no? Él fue el que habló con Lupita de Jones para proponerle la candidatura. Por eso siempre me ha dado la impresión de que Lupita fue contratada para realizar este trabajo. Sí. No ni priista, ni panista, ni perredista, es una ex reina de belleza a la que le pidieron poner su cara al frente, mientras ellos se quedaban con los cargos que son los que les interesan, los que podrían ganar, porque sabían que no iban a ganar con una Baja California, con una candidatura así. Oye, Olga, y esta fotografía que estábamos mostrando de Lupita Jones es icónica en este momento. Mira, porque la estamos viendo precisamente sola, prácticamente sola, se quedó prácticamente sola en su candidatura. Que pues es una candidatura que, como bien lo decía ahora y lo recordaba, pues se le ofrece el grupo empresarial, la cúpula empresarial, para que incluso por encima de una candidatura que ya estaba pactada entre el PAN y el PRI a nivel estatal, para que fuera precisamente Jorge Hahn, el candidato de esta coalición, va por Baja California. Bueno, llega Lupita, puesta por Gustavo de Hoyos, hay que mencionarlo, ella lo reconoce, y no prende, y en realidad Lupita Jones es ahora, pues, sujeto de dos retiros de personajes y de grupos políticos de su mismo grupo, del grupo que lo está postulando. Primero hay que recordar que un grupo, por más minoritario como, o mayoritario que usted lo quiera ver, dentro de las filas del Partido de la Revolución Democrática de Baja California, bueno, fue la primera declinación que mediáticamente fue importante. Se va a Abraham Correa, gente que lo sigue. Y Abraham Correa, pues es que había sido uno de los principales arquitectos de la candidatura de Jorge Hahn, antes de que apareciera Lupita y antes de que apareciera Jorge de Hoyos. Y ya después pues viene el segundo retiro importante por parte de las bases y de la directiva, del comité directivo, estatal casi mayoritario del Partido Revolucionario Institucional. Eso apenas la semana pasada. Entonces, si hemos visto las encuestas a nivel nacional y pocas que tienen cierta credibilidad, las que se realizan en Baja California, pues la vemos prácticamente nadando entre un 12 a un 14% de las preferencias electorales en los mejores de los casos. Habrá por ahí algunos que todavía manejen cifras que pues, no se apegan absolutamente para nada a la realidad que ha mostrado ya en la campaña y los cierres de campaña del Lupita Jones. Entonces hay que ver y hay que checar que incluso Lupita Jones, dentro del Partido Acción Nacional, también es víctima también de un desprecio en el panismo de Baja California, porque hay gente del Partido de Acción Nacional, y eso también lo hemos mencionado aquí, como también de las características que rodean a Marina del Pilar, pues una parte importante, influyente del panismo en Baja California, pues está con Marina, ¿no? Está con Marina. Eso también hay que señalarlo. Y vamos a mencionar los antecedentes de Jorge Hahn, pues también hay que dar el entorno de Marina del Pilar. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo Lupita Jones, pues está precisamente así, como está esta fotografía, prácticamente solita, sin nadie que le tire un lazo a la pobrecita. Y una mirada que va perdida, no está mirando al horizonte enfrente, está la mirada perdida, ¿no? Sin demeritarla como persona a Lupita Jones, creo que pues hay que tomar en contexto que para eso son entrenadas los Miss Universos, ¿no? Para poner la cara, y yo creo que con esas aptitudes creo que se sintió capaz de sobrellevar una candidatura que evidentemente, o creo que desde el principio, pues se veía bastante desinflada, ¿no? O se veía con muy pocas posibilidades, ¿no? ¿Qué antecedentes cuenta Lupita de Jones como para presumir o decirse llevadera de la voz de la ciudadanía? Pues más allá de poner la cara de México en ese concurso, pues no te exige mayor compromiso, ¿no? Entonces, creo que al final, pues, en esa misma
inamovilidad que los entrenan, pues se termina proyectando las crisis hacia adentro, ¿no? Esta deslinde del PRI, pero el PRI estatal, y que el PRI nacional termina deslindándose del PRI estatal y es el PRI contra el PRI. Entonces, en estos que en otros tiempos grandes partidos están más bien como rebatiéndose para ver cómo sostienen incluso a veces el registro, ¿no? Como el PRD, que está prácticamente en su esqueleto, ¿no? Y el panismo completamente desfigurado. Y lo más lamentable que creo que para los panistas es, más allá de dejar sola a Lupita Jones, cómo ese deslinde deja solo a sus propios candidatos, incluso que son de escuela. Incluso aquí actores aquí en Ensenada, ¿no? Como Brenda, etcétera, que pues son panistas de toda la vida y de pronto se ven descobijados por su propio partido, ¿no? Sí. Entonces, pues hay una serie de fisuras que creo que proyectan el estado de lo que ha llegado a ser, o por lo menos localmente, el PRI. Y quiero destacar también el hecho de que, a pesar de que la elección del 2018 fue de las más concurridas en la historia de México, creo que la más concurrida de los últimos 40 años, o algo así, según lo que recuerdo haber leído, Baja California, después de Sonora, fue el estado con menos participación electoral. Así es. Sí. Entonces, creo que habla mucho de la temperatura y otra vez el hartazgo que hay por la política en estos lares del país, ¿no? Donde pues vemos estos componendas políticas que pues lo último que encontramos es realmente interés de representar los intereses ciudadanos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces yo creo que estamos perfilándonos a otra elección del mismo tipo aquí, con muy poca participación, mucho hartazgo y básicamente definida por los clientelismos políticos de los diferentes grupos, ¿no? Eso es lo peligroso, fíjate, cuando se da el abstencionismo, el riesgo es que las operaciones políticas para acarrear el voto, para amarrarlo, para coaccionar el voto, del voto duro de los partidos, ese es el que se impone. O sea, si les importa un comino a la hora de la hora, que no vaya la gente a votar, con que vaya mi familia y mis allegados, sí, con eso, y ya hacemos mayoría, con eso ganamos. Sí. Y eso es lo preocupante porque terminan imponiéndose intereses facciosos, que además en las campañas no los logramos ver con toda la claridad porque somos pueblos desinformados. Sí, pero ya no podemos estar desinformados durante tantos años de quiénes son y qué representan los que están ahí enfrente, ¿no? El caso lo hemos repetido hasta el cansancio de Hank Ron. Pero otra cosa que me parece a mí que debiéramos de analizar es si de plano ninguna candidatura te convence o no en todas las boletas. Esto nos lo decía un consejero electoral platicando con él. Dice, pues, preferible ir a cancelar el voto que no votar. Digo, ¿por qué? Dijo, porque los votos que vas y cruzas toda la boleta se cuentan y a la hora de contabilizar la votación emitida es cuando se da la posibilidad de que los partidos pequeños no alcancen el registro. Dice, sí. Y entonces, si no lograste sacar un candidato que fuera por lo menos sacar la basura. Por lo menos eso. Y dije, mira qué interesante, ¿no? Nos podemos deshacer de ellos. Pero la otra cuestión que es a la que voy, los cierres, a propósito de los cierres. Mira, ya hablamos de Lupita Jones y lo desajedado poco de la participación que lograron atraer. Y estoy de acuerdo, mucho del voto priista se va a ir con Hank, sí, claro. Y mucho del voto panista se va a ir con Morena. Y la gente que va a votar por la coalición, la inmensa mayoría no va a votar por el PRD. De los que vayan a votar por esa coalición van a cruzar fundamentalmente PAN. Sí. Entonces aquí creo que el PRD hasta está en riesgo ya de una vez por todas de perder el registro. Desaparecer. Aquí en Baja California, de perder su registro, desaparecer. Les puede llevar votos la candidatura de Lucila, que es la candidatura auténtica indígena que lograron sacar, y pues tiene muchas personas que la estiman, la siguen, y más ahora, si es que se queda sin candidato, como todo indica, Morena, por el aferramiento de Miriam Cano y de Morena, de no postular candidatos indígenas. Pero tiene pocas candidaturas. Brenda puede atraerle votos también al PRD,
pero quién sabe si le alcance para conservar su registro, lo dudo. Incluso es probable que hasta el PT pierda el registro. Hay que recordarse que en 2018 aquí ya había perdido el registro del PT, porque la gente vota, cuando son las coaliciones, vota por los partidos principales. Y la gente no se metió en problemas de tratar de entender por quién debía de votar en la coalición de Morena, y dijo, no me voy a arriesgar a que si cruzo dos logotipos, ¿verdad? O tres, me anulen el voto. Yo ya sé que si voto por uno y este es Morena, el voto cuenta. Y entonces la gente votó, por ejemplo, por Armando Reyes en el logotipo que correspondía a Morena. Y creo que van a hacer lo mismo ahora. La gente que vaya a votar va a votar por los partidos principales, ¿no? Pero volviendo a lo que dices que te preocupó, fíjate que cuando yo vi las fotografías del acto de cierre de campaña de Jorge Hanron en Tijuana, en su estadio, con su gente, con todo el dinero, con toda la parafernalia que le metieron, de momento dije, ah, caray, esto es mucho. Pero ya cuando vi con detalle las fotografías, y vi sobre todo el contraste con la fotografía de 2013, porque yo estaba confundiendo fotografías. No, hombre, no traen ni la cuarta parte de lo que fue en 2013. Y en el 2013, Fernando Castro Trenti, que era el candidato a gobernador por el PRI, no ganó. No ganó. Y ese cierre de campaña fue una demostración de fuerza muy superior a la que ahora sacó Jorge Hanron. Entonces creo que esto es muy interesante. Me llama la atención, masivamente no trae lo que pudieron demostrar en los 30 años de gobierno panista. La fuerza más importante la demostraron en 2013 y no ganaron. Y entonces creo que no es tampoco esta demostración de fuerza con un candidato que tiene tanta lana y una capacidad de comprar voluntades, no se expresó tal. Me llama más la atención en todo caso el fenómeno del análisis de personas que se acercaron a Jorge Hank y que no logro comprenderlas. Por ejemplo, las feministas. Tiene a una feminista como Michelle Calderón al frente. Ajá, exactamente. La asesoría, dándole asesoría a este misógino. Yo no lo voy a señalar porque no tengo los elementos para hacerlo, pero mediáticamente, y lo ha hecho mucho Z, yo me remito a esa fuente, pues hay incluso un feminicidio por esclarecer. Y eso para hablar del caso más grave, pero la conducta cotidiana es de un misógino. No vamos a repetir todos los hechos. Y las feministas, ¿por qué? Porque esas feministas, no hay que generalizar. Hay feministas que han hablado con nosotros y que nos dicen, están traicionando todos los principios del feminismo en aras de un interés personal. Y ese interés personal, ¿qué es? La lana, dinero, el odio, ¿qué es lo que las lleva a ese punto, ¿no? Creo que esta elección da muchos elementos de análisis también para ver por qué no prenden las nobles causas en Baja California, y es porque muchas veces terminan traicionadas, ¿no? Y tenemos a la 4T traicionándose a sí mismo con un Bonilla, y tenemos a una izquierda que en Baja California se ha traicionado siempre, porque aunque en elecciones federales logran sacar votaciones altas yendo con Cuauhtémoc o yendo con López Obrador, en las elecciones locales habían estado siempre aliándose con el PRI o con el PAN, el PT con el PRI y el PRD con el PAN, dejando al electorado sin opciones. Entonces creo que este es un problema que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo detecto unas ansias grandes en los bajacalifornianos de un cambio auténtico, verdadero, pero se encuentran con la falta de opciones de por dónde canalizar cuando se trata de elecciones locales. Yo creo que hay que, retomando desde el principio de tus comentarios, y aquí creo que resaltando la relevancia que tiene Morena y el Obrador ya históricamente en el país, ¿no? Ya se puede decir ahorita que el obradorismo marcó o va a marcar o está marcando un periodo político de México muy definido, ¿no?
Y este tema del registro del PRD, del PT, creo que termina dándole la razón a Obrador, ¿no? En la razón que tuvo cuando en su momento empujó que el PRD se definiera ideológicamente, ¿no? Y algo que no fue capaz mucho del perredismo moderado en su momento, y el petismo también, que el petismo sí se definía neoliberal, pero no lo comunicaba. Y Morena creo que, antineoliberal, y Morena y Obrador creo que es parte del gran colmillo político que tiene Obrador, de saber transmitir ese mensaje antineoliberal y nacionalista, ¿no? Que creo que pues son de las principales firmas que tiene su gestión, ¿no? Y entonces el PRD queda completamente en una orfandad ideológica, ¿no? Es izquierda, pero no se atreve a definirse y termina de una manera penosa aliándose a su tradicional enemigo, ¿no? Entonces, pues para mí no queda más que eso, que van a terminar desapareciendo como partidos, espero yo. Impresionante que el PRI siga teniendo, o deben ser resquicios de su otrora todopoderoso, omnipresente poder, que hoy todavía tenga cierto oxígeno, ¿no? En algunas estructuras, pero yo quiero pensar que son esta fase transicional, ¿no? De una reconceptualización de la política en México, que estos partidos de la oposición no están sabiendo interpretar ni posicionarse, versus otras fuerzas emergentes. Morena se puede considerar una fuerza emergente a pesar de que ya es gobierno, pues no deja de ser un partido que tiene 7 años de existir. Todavía ni siquiera se puede formar como partido. Exactamente. Entonces, vale la pena, por ejemplo, que creo que son los que han logrado articular mejor una oposición más ideológicamente sostenida, es Movimiento Ciudadano. Tal vez no aquí, pero en otras zonas del país, véase Nuevo León. Creo que son las fuerzas emergentes que Morena va a tener que tener en la mira, ¿no? En un futuro, ¿no? Digamos 2024, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí en el contexto local, pues completamente, yo creo que sí va a pasar eso, el petismo también completamente desangelado, pues sus líderes o operadores clientelares están por la vía independiente algunos, etcétera, ¿no? Y otra cosa con los independientes aquí, ¿no? Que es lamentable también como en esta necesidad, no sé, creo que con el mismo caso del feminismo, ¿no? Que cómo terminaron respaldando esta candidatura del Partido Conservador del PES, pero a cambio de qué, incluso sin expectativas reales de conseguir algo, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo pensar qué está negociando el janquismo tras bambalinas para poder lograr que estas figuras líderes de opinión transmitan o se decanten públicamente por su candidatura, ¿no? En el caso de Meritxell para mí fue muy, muy sorprendente, incluso personalmente yo me acerqué a ella y le dije, oye, explícame porque no entiendo, o sea, no estoy entendiendo cómo en tu cabeza encajas el feminismo o tu bandera feminista, y una lucha que incluso para ella es personal con el tema de su matrimonio, etcétera, apoyando al PES, dejemos el Oaxaca a un lado, ¿no? Al PES, un partido abiertamente opositor de la agenda LGBT y de la agenda feminista, y ahora abanderado con Hank, pues alguien completamente con antecedentes de misoginia y que quieren salvarse con que Hank fue a llevar unas pláticas de sensibilización, o por favor, oye, o sea, pues en campaña cualquiera se cuelga los aretes, ¿no? Como dicen, por decir algo, ¿no? Entonces, digo, si quieren ser indígenas y se ponen el traje triqui, pues que no se vayan a un taller. Triqui con K. Sí. Oye, digo eso de triqui con K porque me estaba comentando Javier ahorita en el otro programa que esto viene en la sentencia. Pues no, resulta que triqui es con Q y se explica todo el origen de la palabra y bueno, ¿cómo te vas a autoescribir a una niña que ni siquiera sabes cómo te ni sabes cómo escribirlo, hombre. Oye,
Un aspecto que me llamó la atención del cierre de campaña es el gran cinismo con el que el candidato se hace acompañar de este hombre que estuvo acusado del asesinato como autor material del periodista de Z, del Gato Félix, se hace acompañar de Antonio Vera Palestina, y ahí lo tiene atrásito de él. Y dices, se necesita ser muy ciego o tener la vista, hacerse la vista muy cara dura, nomás para no ver ese símbolo tan grande que significa que tenga ahí junto a él al hombre del que se enorgullece de que es su amigo y que le debe mucho, ¿verdad? Y abrazando ahí a Vera Palestina, un homicida. Un homicida confeso, sentenciado, que cumplió su condena y que regresa con su patrón, al que se le acusó de autoría intelectual y que por razones que tú quieras no pisó la cárcel, pero que hace acompañar del autor material de este asesinato, ¿no? No es accidental ese guiño, no, para nada. O sea, es completamente intencional. Como dicen en política, forma es fondo, ¿no? Sí. Y el hecho de que si algo les preocupa mucho a los políticos es quién está parado al lado de ellos de las fotos, ¿no? Entonces, sí, o sea, cuesta muchísimo trabajo entender cómo como dije ahorita, hay que ser muy cara dura para atreverse a mandar esos guiños y saber que aún así son cobijados por ciertos hay gente sectores, que le aplaude, que lo cobija. Oye, empezando por los arzobispos que lo estuvieron defendiendo a Jorge Canrón, siempre las fuerzas de derecha, ¿no? Los intereses creados e inconfesables, no se lo pueden confesar ni un obispo al otro, pero que ahí están esas fuerzas que yo insisto, es contra lo que votamos masivamente en 2018. ¿Con qué argumento vas a llamar ahora a votar por ello mismo, no? Y para no mencionar pseudoizquierdistas que se están sumando a esa campaña. Me puede y mucho el caso de Rigoberto Campos, porque el mismo PES, el mismo Hank, no le dieron opción. Le dijeron, bueno, pues si quieres ser candidato, ahí queda el espacio que dicen que es para los indios, ¿no? De la política afirmativa para los indios, para los indígenas, pues si quieres tomar ese espacio. Y le dan esa candidatura, pues que se le cae. Ya se le cayó también. Yo no sé si esté siguiendo los mismos pasos que Miriam Cano acá, pero Rigoberto Campos tampoco han todavía por parte del PES dado a conocer quién debe sustituirlo. ¿Sí? Como candidato indígena. Tiene que poner a un indígena hombre y no tenemos todavía esa información que lo hayan hecho. Si no lo hacen, pues también se quedan sin registro de esta candidatura, pero ese afecta al PES que está buscando su registro, porque pierde votos, y creo que mucho le ha afectado a Rigoberto Campos. Hay gente que dice, vamos a votar por él porque hay que votar por los amigos, por la gente en que creemos, pero pues ya ahí van por el parte de Rigoberto dos traiciones, ¿no? Una, a su lucha por la defensa del agua, porque Hank, en cada momento que tiene oportunidad, pues se expresa a favor de Constellation Brands, ¿verdad? Y otra, pues en traición a un principio democrático que es el respeto de los espacios a los indígenas asignados por la ley, ¿no? Por la Constitución. Entonces, esas son las cosas que me cuesta trabajo creer, pues, de que se vayan por ese partido traicionando sus principios, o principios que nosotros pensábamos que tenían. Pues yo quisiera aportar ahorita, aprovechando un poquito el silencio de mi estimado Vos. Oye, Vos, fíjate que antes de lanzar una pregunta que hace Julio César García Ortiz, estimado Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que esto que está sucediendo también
en los últimos días con estos cierres de campaña y antes de los cierres de campaña, todas estas adhesiones que de repente aparecieron así como si fuera de la noche a la mañana. Y yo voy aquí ahora, yo me voy con Marina, yo me voy con Jorge, yo me voy con ¿quién más? Pues nada más ellos, sí, ellos son los que están acaparando ya todo y, pues, y abandonan el barco ya de Lupita Jones, la están dejando, como lo decíamos hace un ratito, pues, totalmente solita ahí. Pues viene a demostrar finalmente que también la ciudadanía no está encontrando en los partidos, en los candidatos, finalmente, la inmensa mayoría de la población, una respuesta a sus necesidades de cambios, de transformaciones, de legislación, de gobierno ejecutivo, de gobiernos municipales que permitan realmente un bienestar en nuestra calidad de vida y en el día con día, ¿no? En cuanto a los ingresos, las situaciones de nuestras viviendas, de nuestro trabajo, seguridad con la salud, en fin, todo lo que tiene finalmente forma en las campañas electorales y que pues sirven precisamente para que los candidatos y los partidos ahí te anden prometiendo el sol, la luna y las estrellas para que finalmente suceda, aunque pues no se hizo, pero la próxima campaña sí, con mucho gusto te vamos a hacer, ahora sí te vamos a cumplir. Oye, pero estaba viendo que también este desinterés de la ciudadanía por no participar en Baja California, tú decías que estábamos quedados en el segundo lugar, creo que está detrás de Chihuahua, porque Chihuahua donde se dio la alternancia por el PAN también y que contribuyó a un desencanto muy grande, ¿no? Exactamente. Yo estaba checando hace un momento porque yo recordé los números paupérrimos con los que ganaron las elecciones en el 2019, los que están actualmente en el Congreso, en los municipios y en el Estado, gobernando el Estado. A duras penas, Jaime Bonilla, fíjate, del listado nominal, no del padrón, porque el padrón todavía es otro, pero del listado nominal del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el 2019 logró ganar con apenas, o sea, los votos que se le asignaron a él, que fueron un poquito más de 425,000, no llegó ni al 15.2% de ese listado. El presidente municipal aquí en Ensenada creo que llegó con el 9.2, una cosa así. O sea, es terrible. Aquí tengo los datos. ¿Tú los tienes ahorita? Sí, mira, Kiko Vega llegó con el 17.27 en 2013. Antes, en 2007, Osuna Millán había llegado con el 20.6 y Bonilla llega con el 13.57%. Entonces, eso fíjate cómo va cayendo, incluso sí. Es más grave porque la alternancia PRI, PAN y ahora Morena, pues no ha significado en realidad para la gente común y corriente, pues un beneficio, ¿no? Sí. Una verdadera transformación. Y por eso la gente pues también no está saliendo a votar, lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. Entonces, cuando hablamos de cómo motivar a la gente que salga, y más cuando vemos que también los candidatos, los partidos y la gente que está participando también en las campañas electorales, pues en realidad están en una grave crisis también de valores y de principios. No hay principios, no hay valores, no hay ética, no hay, ¿cómo le dicen esto? Congruencia, pero también cuando somos afines y no te suelto. Empatía. Empatía, pero ahorita me acuerdo de la palabra. No somos leales. Lealtad. No hay lealtad. Porque entonces es una rebatinga en donde unos partidos y los otros se acusan, lo que pasa es que tú les estás dando dinero a tus seguidores. Tú le estás dando dinero para despensas. Tú acarreaste con tantos camiones a fulanos. Porque pues, si de otra manera, si no hay tortas, si no hay dinero de por medio, pues la gente tampoco va. Lo acabamos de ver con aquel mensaje que también le pasó por aquí al Instituto Estatal Electoral cuando el partido Encuentro Solidario, a través de una que fue candidata, que quería ser candidata por dos partidos, que finalmente la encontraron también con esa situación irregular y le impidieron ser finalmente candidata a la presidencia municipal,
recula finalmente en el Partido Encuentro Solidario, y hay una grabación en donde están ofreciendo 1,000 pesos, 1,500 pesos a quienes quieran ser nuestros representantes de casilla, y así se van. O sea, esto es una crisis gravísima, mi estimado Ross, de todo el aparato, de todo el sistema político del país. Y bueno, ya estamos escuchando de las voces de que, ahora pasando a la elección, vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a arreglar. Siempre reforma después de la elección. Sí. Entonces, sí, ¿qué opinas? Ajá, creo que aquí el fondo y creo que el raspado principal, más allá de los partidos, creo que mucha gente ya lo ha dicho, ¿no? Muchos analistas, vivimos una partidocracia más allá de una democracia per se. Y creo que Obrador lo ha dicho muy claramente últimamente, ¿no? Este cuestionamiento directo al INE en cómo gestiona esta democracia, ¿no? O sea, al final el INE pues es el gran árbitro que tenemos supuestamente en estos procesos electorales, y que el INE no esté logrando, porque creo que el INE tiene o debería tener capacidades para realmente forzar a los partidos para que los debates contribuyan a la participación ciudadana, específicamente en la participación electoral. Y si estamos viendo esta tendencia que de verdad no había visto los números así juntos, me parece alarmante, ¿no? O sea, en realidad estamos viviendo en una democracia en los sobrepalillos, si podemos decirlo, ¿no? Del 20% hace 10 años al apenas rayar el 8% en las últimas elecciones, es como, entonces, ¿quién está votando por los candidatos, no? O sea, sí cuesta, para mí es muy preocupante. Entonces, ya ha habido iniciativas, pues Obrador habla de prácticamente desaparecer al INE, ¿no? Yo no sé si comulgo con esa idea. No es así, ¿eh? Bueno, refundarlo, ¿no? Esa es otra de las cosas. Yo me he visto en la necesidad, cuando salen las notas informativas, de plano de irme a buscar la versión estenográfica, porque me da mucha oír toda la mañanera. Claro. Habla muy despacito Andrés Manuel, pero ya en este caso del INE fue clarísimo. Dice, no se está proponiendo, yo no estoy de acuerdo con la desaparición del INE. Lo que sí es su transformación, su reforma. Dice, el INE debe existir porque todos los países necesitan un órgano electoral, administrativo, que organice las elecciones. Sí, exacto. Me fijo en la semántica tradicional, ¿no? Que traen ahorita con eso, pero sí, pues refundar el instituto, porque además, sí, y eso es muy real, su financiamiento es gordo. Sí. Y que ni siquiera te pueda sostener la participación ciudadana electoral. Dices, pues entonces, ¿hacia dónde está llevando la democracia este árbitro, no? Pues está generando un partido de portero contra portero al final ya, ¿o qué? O sea, digo, haciendo la analogía con el fútbol. O sea, ¿quién va a definir estas elecciones al final, ¿no? Entonces, creo que es clave empezar a analizar eso, y incluso hay algunos corrientes que ahorita hablan de esto, ¿no? De la democracia en sí, el concepto de democracia occidental que México tiene, y a nivel hemisférico, digamos, Latinoamérica por lo menos, necesita reconceptualizarse la democracia en estos países, ¿no? Porque así, tal cual, esta democracia representativa, pues no nos está dando los mejores resultados, ¿no? Con esta tendencia a dimes y diretes, más allá de conceptos de fondo, de realmente representar intereses de la ciudadanía y presentar proyectos de nación, ¿no? Entonces, quiero destacar que, por ejemplo, el caso de la propuesta en su momento de Kumamoto, ¿no? Sin voto no hay dinero. Creo que era un paso interesante en ese camino, sí, de que tu ir a anular tu voto pueda representar, y la gente tener un incentivo para decir, voy a votar porque se representa también mi desprecio a las alternativas actuales, ¿no? Claro. Era tan importante, vos, que todos los partidos tradicionales de inmediato la bloquearon en los congresos. Porque se iban los pesos y centavos, ¿no? Y porque ahorita sabemos que el financiamiento es de acuerdo a su supuesta militancia, y ya sabemos todo el escándalo que salió con el PRI, ¿no? De la militancia inflada con personajes ya que ya no vivían, nóminas no actualizadas, ¿no? Que pues hasta gente que nunca se había afiliado resultaba afiliada al PRI, ¿no? Entonces,
pues ahí sí creo que el cuestionamiento, y ahora con esta caída de las candidaturas de acción afirmativa, es más justificable el cuestionamiento al INE, ¿no? Porque el INE está metido en este brete con los partidos ahorita por su propia omisión en sus procesos de registro de las candidaturas y que está tratando de tapar los parches a final de la elección, ¿no? Con boletas ya impresas, ¿no? Cuando esto debió haber ocurrido en el proceso de registro, ahí se supone que el INE tiene, para eso tiene mucho dinero, para haber verificado la representatividad de estas candidaturas de acción afirmativas, ¿no? Entonces sí cuesta mucho trabajo entender la cantidad de recursos que tiene el INE para que cometa este tipo de errores que hasta parecen bastante de párvulo, ¿no? Sí. Sí, fíjate, tan es así que ya cuando fue por orden del tribunal, el Instituto Electoral tiene que cumplir la sentencia que lo obliga a ir a San Quintín a preguntarle a la gente si de verdad usted entregó este documento con esta firma avalando que es indígena fulano o fulana. Sí. Y ahí se encuentran con la sorpresa de que, por ejemplo, Fidel Sánchez Gabriel le dice, oiga, no, yo ni siquiera conozco a esas personas. ¿Reconoce este documento? No. ¿Es su firma? No, no es mi firma. Entonces, algo que pudieron haber hecho sin necesidad de que se judicializara este caso, ¿no? Exacto. Sí, por trabajo administrativo. Pues sí, exactamente, algo tan sencillo como ir a verificar la autoría de esa firma, ¿no? Y oye, que formaba parte de los lineamientos, vos, que sí. Formaba parte de los lineamientos que se elaboraron después de una consulta indígena en noviembre. Fíjate, y cómo son. Oigan, lo que pasa es que he encontrado ya 3 o 4 veces esta versión, y retomando lo de Julio César García, que no lo pude integrar en la pasada intervención que tuve, porque él hace esta pregunta. Bueno, primero hace esta reflexión. Jorge Heinroth, esta será la segunda ocasión en la que aparecerá en la boleta electoral. La primera vez fue en 2007, cuando encabezó la Alianza para que Vivas Mejor, integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista y el Partido Local de Baja California. Pero perdió frente al panista José Guadalupe Osuna Millán. Y la pregunta que hace es esta. ¿Hay alianza con Bonilla para que gane Hank? ¿Qué piensas vos? No lo sé. Es que esto ya lo he encontrado 3, 4 veces más, ¿eh? Híjole, no lo sé, porque sabemos el referente inmediato, este supuesto enfrentamiento entre Bonilla y Hank, ¿no? Con Tierra, Agua Caliente, etcétera, ¿no? Entonces, digo, piensa mal y acertarás, como dicen, ¿no? Podría ser, digo, dejando la mente volar, haber sido simplemente una estrategia para enaltecer la figura de Hank y que sonara en los medios frente a la futura candidatura, quién sabe, o si realmente sea una enemistad real lo que trae Bonilla contra él. Aún así, sea alianza o no sea alianza, para mí yo sigo pensando que Hank per se es un gran retroceso para Baja California, ¿no? Entonces, así como el bonillismo no fue capaz de trasladar esa esperanza o esa expectativa que se tenía sobre él, ¿no? Y de ahí quiero comentar la parte de que creo que en esta parte de la calidad de las propuestas sigue sin estar en el debate central, ¿no? La expectativa de ejercer un gobierno profesionalizante, que es la mejor palabra que yo encuentro para definir eso, ¿no? O sea, más allá de las ocurrencias de voy a fundar una planta de tratamiento de aguas, como dice Marina, que creo que fue por lo menos de lo que yo vi, la única que por lo menos pagó publicidad para hablar de su agenda ambiental y su agenda, de otras agendas de las minorías, digamos, de esta agenda política transversal, ¿no? Sino de el ejercicio del gobierno basado en resultados, ¿no? ¿Cómo estamos y qué pasos necesitamos dar más allá de lo atractivo para la masa electoral, ¿no? Sino de las deficiencias institucionales que tenemos para poder hablar de un gobierno robusto, que es lo que creo que una de las cosas que en Baja California carecemos completamente, ¿no?
el líder, en ese caso el secretario de la cierta dependencia, pues hace y deshace, y los lineamientos, los protocolos, etcétera, quedan muy supeditados a eso, ¿no? A la cabeza de gobierno, ¿no? Creo que las mejores democracias son las que el futuro funcionario sabe que va a llegar a continuar un plan basado en resultados del éxito de su propia gestión, ¿no? Entonces hablas de una inercia y entonces vamos a poder hablar de continuidad entre un gobierno en otro. Así cambien de colores, podemos hablar de por lo menos la robustez en la gobernanza que tengamos en el país, ¿no? Y ahí entramos en el otro gran tema de estas elecciones, ¿no? Como una de las agendas, y el propio Obrador lo ha aceptado, ¿no? La delincuencia y la falta de gobernanza están siendo su gran piedra en el zapato, ¿no? Porque no ha logrado resultados tangibles, ¿no? En eso, ¿no? A pesar de resultados en otros frentes, el frente de la inseguridad sigue en una estadística bastante dolorosa para el país, ¿no? Y mucho de eso creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un ejercicio de gobierno que no está encaminado a los resultados y sigue siendo más bien a estar ahí balanceando, poniendo en la balanza cómo las pugnas de poder locales se mantienen en equilibrio para mantener las cosas en apariencia sostenibles, ¿no? Entonces, pues, ajá. Te quiero preguntar algo también en relación con lo que mencionaba Javier, de comentarios que hacen aquí de si habrá una alianza entre Bonilla y Hank. Yo no lo creo, que haya esa alianza, porque si te fijas, el discurso de ayer de Hank es muy mañoso. Es un discurso en el que sabe Hank que hay entre incluso el electorado priista que puede apoyarlo y el electorado en general una corriente de simpatía hacia López Obrador. Y en lugar de manejar el discurso de Lupita y de la alianza, de que toda la campaña la hacen fundamentalmente contra AMLO, Hank dice que López Obrador tiene buenas políticas, que se preocupa por la gente y que es un buen presidente. No se lanza contra él, pero sí se lanza contra Bonilla. Dice, el gobierno de Bonilla es falso. No es, no, es como impostor, no recuerdo la palabra, pero dice, no representa a la cuarta transformación de López Obrador. Y a nosotros nos dio mucha risa ayer que estábamos leyendo el discurso, que estábamos escuchando y leyendo el discurso de Jorge Hank, porque nos pareció sumamente mañoso. De hecho, las palabras con las que empieza diciendo que tiene muchos morenistas del lado suyo, y luego dice, y voten por mí porque yo sí sigo las tres, ¿no? No robo, no traiciono, no. Dices tú, caray, como que le quiere quitar el discurso a Morena, como que le quiere quitar el discurso a López Obrador, pero eso, dicho de tus bocas, se oye de un gran cinismo, ¿no? Dice, yo no los voy a robar, ya nos robó. Sí. Llegó a Baja California robando. Yo no los voy a traicionar, bueno, no va a traicionar porque él sigue siendo congruente con lo que es. Dice, yo no les voy a mentir, y ya está mintiendo cuando está diciendo eso, ¿no? Pero enseguida acusa al gobierno de Bonilla de haber sido falso, de no haber actuado conforme a lo que es la cuarta transformación, y la que nos daba risa a nosotros es que en eso coincidimos plenamente con él, ¿no? O sea, en efecto, Bonilla estuvo remando. Si alguien le ha hecho daño, dice Javier, si alguien le ha hecho daño a Morena, a la cuarta transformación, a López Obrador, es Bonilla mismo, ¿no? Y sus bonillistas, sus diputados bonillistas, ¿no? Entonces, me parece de veras de un cinismo que llama a risa, ¿verdad? Yo no puedo dejar de reírme, digo, y me seguiría riendo si no es por lo preocupante que son, por el peligro que representan, ¿no? Sí, y ahí creo que Marina del Pilar, o el grupo de Marina del Pilar, al final, creo un poco tarde, terminan posicionándose en esa,
que últimamente creo que lo hacen más claramente, de desmarcarse un poco del bonillismo, ¿no? Sí. Y pues, digo, se entiende en el sentido de, oye, es tu propio partido, no es un discurso fácil de enarbolar, de desmarcarte, pero creo que se tardaron mucho en decidirse por eso, ¿no? Creo que no sé si a nivel interno no estaban leyendo exactamente qué grado de decepción existía en torno al bonillismo, que se tardaron tanto en eso, ¿no? Y fíjate, en ese sentido yo coincido plenamente contigo, vos, porque lo que sucedió ayer con ese discurso de Jorge Hank, que lo repitió en varios cierres de campaña el pasado fin de semana, es de que él sí se dio cuenta, él sí está consciente de que hay muchos morenistas auténticos que están muy desilusionados, ¿sí? Y que están entre la indecisión de no votar o de darle el voto o manejar el famoso voto cruzado. Ajá. Entonces, estas palabras en su boca están totalmente representando el proceso político electoral de buscar el voto de esos morenistas. ¿Sí? Sí. Independientemente de que lleguen por ahí 2 o 3 es gente que dice que es de Morena y que le lleva ahí 22,000 morenistas, cosa que sucedió en Tecate y que se difundió mediáticamente después de un buen billetote. Que no se ven. El asunto es que Jorge Hans sí se da cuenta de que existe esa enorme inconformidad de un número, quizás es importante el número de morenistas, que está pensando estas 2 opciones, o me abstengo o cruzo el voto. Y eso, sí. Jorge Hans, pues les habla bonito en el oído. Inténtalo, lo intenta, Sí, pero sí, yo veo difícil, veo francamente difícil que Han atraiga voto morenista. Mira, sí salieron con que se habían ido 22,000 morenistas con ellos y no fueron capaces de poner uno ahí en la tribuna donde sí tenían junto a ellos a ver a Palestina, junto a él. Tenía a quién, a la senadora León, que desde un principio se fue para allá, ¿verdad? Y que, sí. Y que yo digo que con esa acción terminó con el respaldo social que ella tenía. Sí, porque el respaldo social que ella tenía estaba en las resistencias de civiles y ya le dieron la espalda. Entonces, sí. Llega ese tipo de pronunciamientos a favor de un candidato donde crees que vas a sumar mucha gente. Ajá. Y del día nada más puedes hablar por ti o por ella, sí. Hablar por ella. Es el caso también del perredista Abraham Correa, que se va, el perredista que debía haber estado en la alianza con el PAN, ahí estaba con el PAN y con el PRI, y luego de pronto sintió que los vientos soplaban para este otro lado, y va y se acomoda ahí junto a Hank. Pero salvo estos personajes, yo no vi ni un solo de los 22,000 morenistas que dicen que traen con ellos, era para que los hubiera presumido ahí hubieran hecho sí. Hubieran hecho una plataforma, una templete muy grandote para subir a los 22,000 allá arriba, ¿no? No creo que vayan a traer el voto de los morenistas. El voto morenista ya es duro, ¿verdad? Sí. Pero sí van a tratar de engañar para para ese voto endeble que no está todavía definido por nadie, sí. y se disfraza, quiere disfrazarse de morenista, así como los candidatos que se quisieron disfrazar de indios, quiere disfrazarse de morenista, ¿no? De que está cercano, de que está cercano al orador. Creo que este grupo confunde, y yo creo que es su principal error, y espero que se materialice, es que confunden la decepción del bonillismo con la renuncia a una real transformación. Y creo que mucha población está muy consciente en que el bonillismo sí decepcionó, pero de ahí a decepcionarte completamente y de volverle a dejar las riendas sueltas a estos grandes élites que pues gobernaron por buen tiempo este estado, pues no, hay un buen trecho de diferencia, ¿no? Y es algo que ellos, por su propio origen orgánico en esa élite, no pueden representar, ¿no? No hay manera, o sea, no tienen la visión de eso, no tienen el hacer suela para poder permearse y poder transmitir esa anhelo de mucha ciudadanía en Baja California, ¿no? Entonces, yo sí creo que mi expectativa es que no les dé para eso, ¿no?
Sí. Sin embargo, pues están ahí estos actores, y quisiera hablar un poquito también del contexto local, ¿no? Y las candidaturas locales, ¿no? A las presidencias municipales, ¿no? Sí, Que también aquí nada quedamos. más para concluir en este caso, yo veo ahorita que puso Javier a los dos personajes, a Bonilla y a Hank, juntos en la pantalla. Yo veo que tienen mucho en común. En común tienen su origen priista, pero además que gobiernan con el Con el estilo estilo. priista, autoritario a más no poder. Sí. Uh-huh. Dominante, autoritario, controlador, con la actitud de los lobos plateados, de los machos dominantes. Son muy parecidos en eso. También veo que ambos infunden temor. Sí. Y es que, claro, en grados diferentes, pero pertenecen a grupos no solamente facciosos, sino mafiosos del priismo, de un prismo vengativo, de un prismo capaz de reprimir, de suprimir por la vía que sea a sus detractores, a la oposición que tienen ahí, y que infunden miedo. Yo lo que veo, ¿no? Y que ese miedo en el electorado se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es callándose y sometiéndose, ¿verdad? Por parte de la gente de sus propios partidos. Otra es retirándose y absteniéndose. Y hay una forma del miedo que llama a actuar y que busca detenerlos por como sea, impedir que lleguen. Creo que este temor hacia Hank y todo lo que representa fue lo que le evitó ser gobernador en 2007. Que a la gente no quería ya más PAN, no tenía opción por la izquierda, pero cuando vieron que el contrincante iba a ser Hank Ron, dijeron no, preferimos volver a votar por el PAN para detener esta posibilidad que eriza la piel, ¿no? Entonces, sí, completamente. No de emoción, sino de miedo. Sí. Entonces, yo con eso concluiría este análisis de estos personajes y lo que son las candidaturas a gobierno. Y sí, si quieres, entramos al terruño, el municipio. Sí, el terruño. Híjole, pues aquí creo que los cierres de campaña, pues tenemos a Ayala, ¿no? El reciclado que aparentemente Marina del Pilar lo termina cobijando. Más me parece por el color más que por la figura. Marina dice, pues lo tengo que respaldar para no proyectar una fisura en el partido, pero no sé si realmente hay una afinidad entre Marina y Ayala. No, Ayala sabemos que Ayala representa el bonillismo, ¿no? Y creo que es de sus peones más fieles al bonillismo, ¿no? Por todo el historial que ya conocemos, ¿no? De ya lo destapó como candidato a la presidencia de la República. Sí, no, ayer andaba diciendo, ¿no? Ay, por favor. No, se ve cómo no están con los pies en el suelo. Dan risa, de verdad. Sí, entonces, y pues en lo local, la figura que a mí me parece que más está logrando cohesionar o siendo crítica a la gestión de Ayala, que en mi opinión personal, pues Ayala no hizo nada más que seguir las órdenes de su jefecito aquí en el ayuntamiento. Y otros jefecitos más peligrosos aquí en el municipio. Sí, exactamente. Entonces, pues está la figura de Rogelio Castro que aparentemente, o a mí me parecía que al principio iban con la misma fórmula que la vez pasada, tirarle a conseguir posiciones del cabildo. Pero ahora con este apoyo a Han, la verdad no sé exactamente, ya se desfiguraron completamente desde mi punto de vista esta fórmula. Y está Carmen Salazar, que representa a alguien que nació, o bueno, por lo menos lo que yo sé de sus antecedentes políticos, viene del Partido Verde, un partido que pues por varios años hizo alianza con Morena. Oye Robert, permíteme, te quito nada más un minutito porque lo que acabas de mencionar de Rogelio y los independientes hay que todavía profundizarlo un poquito más.
Okay. Porque Rogelio hace lo que tiene que hacer. Se va con No van los Orea, que tú sabes que son los que están moviendo los hilos ahí. Sí. Y no van a ese acto de adhesión de Rogelio, su candidatura, y de los independientes con el voto, voto cruzado a favor de Hank, aunque Hank después lo pone en su lugar y dice, no, yo voy a hacer la voz, pero para mi candidato, para Galileo bien. Pero 2 días después, los Orea dicen, no, también nosotros vamos a señalar, no estamos de acuerdo con, ya sabes cómo juegan, no estamos de acuerdo con el pronunciamiento de Rogelio, pero el viernes 28 vamos a decir ¿a quién vamos a proponer nosotros para el voto para la gubernatura? Como somos independientes, no llevamos gobernador, candidato a gobernador, vamos a pronunciarnos. Pasa el viernes, pasa el sábado, el domingo, un colega periodista escribe algo en su red social y uno de los Orea despotrica contra Marina y contra todo. Cuando todo el mundo sabía que le iban a dar el respaldo a Marina del Pilar. Y o sea, ¿cómo? Pues es que no llegamos a un acuerdo y despotrican gacho contra Marina y contra la gente que iban a proponer ellos para que la gente... O sea, dices, entonces cuando llegas a ese grado ya, dices, no, realmente la política está... desfigurados completamente. Perdón, discúlpame que te quitara yo ese tiempecito, pero era importante señalar hasta dónde también llegan a veces las figuras independientes, ¿no? Sí, mira, y recordemos que en Ensenada tenemos ya esta experiencia con esta figura de los independientes, ¿no? Está la figura de Omar García, que enarbola... que también termina completamente perdiendo el piso, ¿no? Desde mi punto de vista. Y Cristian Vázquez, que ahorita anda de asesor de un candidato, en Tecate, de Benito, o sea, bueno, también la gente de Morena no lo quiere allá, pero bueno. Sí, bueno, el punto es que pues tenemos estas figuras independientes que el grupo de Omar García y luego a través de Cristian Vázquez, pues tampoco logran como materializar mucho, ¿no? Se quedan ahí en una gestión de oposición en el Cabildo, sin mucho que lograr, digamos, más que eso, estar diciendo que no. Mike Orea llega como acobijado con la campaña de Rogelio, o bueno, no sé si Rogelio acobijado con Mike o al revés, pero pues una gestión de Mike Orea también, que supuestamente él presumía que él iba a ser capaz de posicionarse ahí en el Cabildo, ser diferente a la gestión de Cristian Vázquez, y pues también termina ahí atrapado en las fuerzas políticas, y prácticamente segregado completamente, ¿no? Orillado a usar el músculo físico de llevar gente al Cabildo a tronar las sesiones y ya no, estar en contra de muchas cosas de Ayala, pero sin más aire que eso, ¿no? Y ahora viene, repite Rogelio, y creo que su apuesta era eso, ¿no? Reelegir a Mike Orea más que la nueva candidatura de Rogelio. Y esperaban que la candidatura de Rogelio a lo mejor en un giro inesperado de la historia levantara y el desencanto con Ayala pudiera ser alternativa. Creo que no va por ahí, o por lo menos en mi percepción yo no creo que Rogelio esté con expectativas reales. Yo no creo que pueda ganar y coincido contigo, estaban buscando crecer su fuerza, lograr colar de nuevo, en este caso ya la reelección de Mike Orea. Ya todo el mundo tiene derecho al optimismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues buscar la posibilidad de meter algún que otro, una posición más, otra registraría. Pero también la ambición política rompe el saco. Porque mira, esto que hicieron de ir, yo en un principio no le quería creer a Javier que estaban aparentando una ruptura. A mí me pareció en un inicio, dentro de mi ingenuidad e inocencia, que Rogelio Castro y los Oreas se habían confrontado hacia adentro, y que Rogelio Castro se iba con Hank, y que los Orea, en una actitud de congruencia y de decir, no, con Hank no podemos ir, ¿cómo es posible? Se iban con Marina, porque eso fue lo que anunciaron. Sin embargo, esto que acaba de mencionar Javier hace un rato,
me parece muy aleccionador cuando Mike Orea responde a Fernando, a Camfer Fernando, en su muro, cuando dicen, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó que no se iban a ir con Marina? Y dice, no puedo, aunque Mike Orea trata de ser siempre más centrado, más mesurado en sus declaraciones, ahí, versus su papá. Sí, ahí dice, usa frases como esta de, creían en su soberbia, que iban a dominarnos, a someternos a los independientes, y una serie de frases que quienes lo creían, si quienes lo habían anunciado eran ellos, ¿no? Pero tal vez iban pidiendo las perlas de la Virgen por darle ese apoyo a Marina y no encontraron eco a su ambición de colocarse en el gobierno de Marina. Entonces terminan, ni modo, independientes a fuerzas, ¿verdad? Pero ya que el diablo se los crea, porque cuando intentaron hacer esta jugarreta de negociación, llevando de avanzada a Rogelio para ofrecerse a Hank, y asustar con eso, vamos a decirle, pone comillas si quieres, 500 de cada lado si quieres, asustar a Marina, y entonces ya llegan los Orea a decir, pero nosotros nos venimos contigo, y luego de pronto se encuentran con que seguramente no pudieron negociar lo que esperaban, y terminan despotricando contra uno y contra otro y confirmándose como independientes, pero lo que han hecho es una decepción para una parte del electorado que no quiere a los partidos y que trata de buscar una opción en los independientes, que incluso gracias a eso es regidor Mike Orea. Y ahora ya no pierden pues pierden la credibilidad que pudiera haber tenido como independientes. Que Javier dice, bueno, ojalá no me vayan a demandar los Orea, pero no, están haciendo lo que siempre han hecho, dijo, siempre han negociado así. Sí, creo que bueno, costamos tiempo. A mí un dato que creo que de las elecciones pasadas se queda ahí y se me hace muy relevante y habla mucho de este estilo, por decirlo, de los Orea, es que, por ejemplo, la candidatura de Tadeo Mesa levantó más, a pesar de que nomás era un sector de la ciudad y que era una candidatura a diputado, si no mal recuerdo. Más auténtica, sí, a diputado. Que la propia candidatura de Rogelio, con toda, y que su candidatura se sostenía mucho, y eso es evidente, en este arrastre político en un sector de la población muy desfavorecido, ¿no? Entonces, para mí creo que muestra mucho que este estilo político, para mí muy, muy anticuado ya, de los Orea, no sé si la palabra es populismo, pero sí, se me hace muy lamentable para Ensenada que ellos, a pesar de que la palabra es clientelismo. Clientelismo, sí. Porque esto lo ha hecho también el PRI, lo ha hecho el PAN. Sí, exacto. Es clientelismo. Sí, es clientelismo. Que si fuera más genuina su interés de transformar cosas en este municipio, creo que tienen los elementos para abanderar realmente sectores de la población que se han visto completamente afectados con las últimas administraciones, ¿no? Pero esa tendencia a ser negociantes, tras bambalinas, tener ciertos padronazgos políticos que no necesariamente representan a ese clientelismo que los sostiene, pues los termina orillando a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, su postura con el tema de la invitación de la comunidad LGBT, se me pareció una completa movida, falto de diplomacia mínima, ¿no? Va más allá de que ellos no comulguen, que en sus prioridades no esté la agenda LGBT, pues algo tan sencillo de tener tú la habilidad política de presentarte y de ofrecer tu futura eventual gestión a nombre de todos, ¿no? Incluida la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, creo que les fue falta de miras completamente lo último que hicieron los independientes, y creo que estoy de acuerdo contigo, Olga, que fue de tropiezos por su ambición de colarse y ver si podían con ese músculo político que tanto
manipulan a lograr alguna, y a lo mejor porque están viendo incluso que quién sabe si les alcance para Mike Orea la votación para Pues colar otra vez un puede ser independiente. que les alcance porque están muy, ya hiciste un repaso ahorita de las candidaturas a las presidencias municipales, y aquí el voto de castigo a Ayala puede ir no necesariamente a otras candidaturas, pero sí a un abstencionismo suficiente como para que el porcentaje que representa el independiente, aunque tuviese menos, con que conservara su votación dura que tuvo la vez pasada, dentro del porcentaje total del universo de votos, le permita llegar, y porcentualmente hasta con mayor porcentaje, aunque en números absolutos sean menos. Yo estoy vaticinando para Ensenada una muy bajísima participación. De hecho, pienso que si va a ser baja la participación a nivel estatal, Ensenada va a destacar entre los más bajos, Sí, ¿no? probablemente. Sí. Y bueno, por último, pues está la candidatura de Carmen Salazar, que creo que va a meter varios regidores. Hasta donde sé, es la segunda en la punta, se dice, ¿no? Entonces, ¿Carmen Salazar del Partido Acción Nacional? ¿Va por Baja California? No. Carmen Salazar está por Fuerza por México. Ah, ok, de Fuerza por México. Antes era el Verde Ecologista, ahora Fuerza por México, ¿no? Este partido de origen muy extraño, que se dice obradorista, pero en realidad es de un origen medio empresarial. No lo termino de leer yo, la verdad, a nivel nacional, ¿no? Y que aquí, pues, abandera, bueno, su candidatura a gobernador se decanta por Morena, y Carmen Salazar queda aquí huérfana con su candidatura a presidencia municipal. Que de las figuras del cabildo actual, pues ella tampoco puede salir tan limpia en cuanto a qué tanto le ayudó a Ayala para sus operaciones mientras estuvo en el cabildo, y que ahorita también creo que de manera tardía relanza su candidatura con una confrontación más directa sobre Ayala, sobre yo soy la que le puede ganar a Ayala, trae ahorita como discurso de cierre, pero pues ahí habría que ver a quiénes van a colar, ellos, ¿no? De cabildo, y cómo va a quedar ese futuro cabildo, ¿no? Que aparentemente probablemente sostenga a Morena, ¿no? Sí, la verdad es que la situación para Ensenada es desastrosa. Una vez más, un electorado fuerte, porque ha sido fuerte el electorado ensenadense. Si lo ves, por ejemplo, en las elecciones federales, pues el voto por el cambio, proporcionalmente a la población que hay, ha sido mayoritario por el cambio en Ensenada. Sin embargo, a la hora en que se conforman sus gobiernos locales, es decir mediocridad es salir ganando. Es salir ganando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, quién sabe cómo vaya a quedar hoy. Lo que sí, aquí sí, fíjate, para que veas, yo pienso que sí se requiere un cabildo lo más diverso posible, por lo menos para que nos enteremos, por lo menos para lo que nos enteremos de lo que están tratando de hornear ahí en contra de la ciudadanía. Yo lamento mucho que no haya sido así en este cabildo que tenemos presente, ¿no? Y que gente honesta, decente, pues haya optado en el mejor de los casos por el silencio, cuando debía haber sido por la denuncia de lo que estaba haciendo Armando Ayala, obedeciendo órdenes del patrón Bonilla. Sí. Pero también vi muchos altibajos en la conducta de Mike Orea. Debo decirte que a mí me gustó mucho la idea de que Mike fuese regidor. De hecho, no he cambiado de opinión, pero sí he aprendido a mirarlo más en relación al tipo de político que es. No me trago ya la píldora de que no me la tragué nunca, de que sea un candidato independiente. Me pareció que jugó por la vía independiente porque no tenían partido, nada más por eso. No porque no creían ellos, sino porque no tenían partidos que los postularan. Trataron por todos los medios de adueñarse de la dirección de Morena y no pudieron. Lo hicieron en elecciones donde
en las prácticas que les conocemos de ese clientelismo, pues llevaron gente para votar y la segunda ocasión, la primera vez tuvieron que anular la votación y a la segunda quedaron ellos con gran fuerza dentro de Morena el nombramiento de su comité municipal, pero pues también terminó impugnada esa mesa directiva, esa dirección municipal y terminaron saliéndose de Morena, hicieron el experimento de formar otro partido con un profesor Santillanes y lo lograron, crearon un partido, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y para el 2016, y terminaron peleados entre ellos y no se consolidó. Entonces son independientes simple y sencillamente porque no han podido ser postulados por los partidos. Sí, por eso son. Sí. Pero, pero bueno, ojalá y ahora pudiera salir algo bueno, no sé por dónde, de todo esto que hay ahorita en el municipio. Lo que sí, quizá para ir concluyendo, es que estas ansias de cambio que hay en el electorado, pues sirvan para prepararse para la siguiente. Suena muy gacho, pero ya se nos fue, ya se nos fue, no tuvimos candidaturas buenas y Baja California Ensenada ya necesita un gobierno digno de la ciudadanía que sí ha tenido. Es una ciudadanía que ha luchado por todos los medios posibles de salir adelante. Aquí salió, para hablar del pasado remoto de esta época contemporánea, valga la expresión, aquí salió el primer candidato priista que se sale del PRI y la juega por otro partido. Estoy hablando del Tigre, David Ojeda Ochoa. Y es una expresión de búsqueda de los ensenadenses. Sí, exactamente. Y gana en 2 ocasiones. Y aquí sale Rufo por el PAN en una necesidad de decirle no ya al priismo. Y aquí en Ensenada es de donde se obtiene una de las votaciones más fuertes un año antes, en el 88, a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y Ensenada ha dado un porcentaje muy alto de voto en relación con su población para Obrador en la primera, segunda y en la definitiva candidatura presidencial. Y aquí en Ensenada se nos ha pagado con malas monedas. Ahí está esto de que amor con amor se paga, no. Se pagó a nivel estatal con Bonilla y a nivel local con el empleado de Bonilla. Entonces está canijo esto, ¿no? Sí, entonces, pues Perdón, tú déjame nada más darte la posibilidad de hacer un cierre en este sentido, de qué hacer con este torrente, estas ansias, este anhelo de cambio, con miras ya al 2024. Sí, pues qué triste, ¿no? Que ya estemos casi como ahorita de lo que salga y a ver cómo le hacemos de 3 años. A mí me gusta como revisualizar esto en el sentido de Ensenada ha sido relevante históricamente por eso, ¿no? Por atreverse a tener como una identidad política propia, ¿no? Incluso no nomás en el estado, ¿no? O sea, el primer municipio donde hubo transición en el país, ¿no? Entonces, creo que eso responde, y ya viéndolo en términos más geopolíticos, pues a la posición de Ensenada, ¿no? Una ciudad que era capital y que en 30 años perdió esa relevancia y se convirtió en la 4ª ciudad, ¿no? del país, ¿no? Con el boom demográfico de Tijuana, el boom demográfico de Mexicali y toda la zona metropolitana de Tijuana, y termina Ensenada sin ser frontera, con 3 ciudades principales que su virtud o su atributo es ser frontera y piensan en función de la frontera. Y Ensenada, pues aquí queriéndose colgar al tren de la frontera, recordemos todo el debate con el IVA y la frontera, etcétera. Pero creo que también ahorita Ensenada vive un buen momento para reposicionarse políticamente en el Estado, para que le pongan ojos a Ensenada, por lo menos en términos financieros, ¿no? El puerto, por ejemplo, pues a nivel federal, los puertos ya son un tema de preocupación nacional, y que pues en las operaciones geoestratégicas que está haciendo Obrador, pues Ensenada empieza a ser más relevante, ¿no?
que la Marina tome el control de los puertos, etcétera. Creo que le va a ir recuperando a Ensenada esa relevancia, versus el destajadero que hicieron con él, ¿no? Ahora que San Quintín se va y parte con San Felipe. Creo que para 2024, pues la alternativa va a ser una elección incluso tal vez más relevante que esta, porque va a significar a quién va a lanzar Morena en esa eventual continuidad o búsqueda de la continuidad con Obrador. Y en lo local, pues a ver cómo funciona la dupla o cómo quedan las proporciones de las fuerzas políticas aquí. Pero creo que hay un buen sector de la población muy harto y que está buscando realmente prepararse para las futuras elecciones, ¿no? Entonces, yo no me gusta ser como decepcionante. No, con palabras de decepción, no de, bueno, otra vez esperemos al 2023 a ver qué hacemos, sino que hace poco, creo que era Sánchez Cordero la que se empieza a hablar del debate de la necesidad de refundar los municipios en México, ¿no? Porque son ese otro estrato de gobierno que es el más debilitado y en donde la corrupción se da de la manera más descarada, ¿no? Y desde mi opinión personal, donde se paga la corrupción de México es en los ayuntamientos, privatizando bienes públicos, privatizando concesiones de X o Y, etcétera, porque en realidad los ayuntamientos en el papel son muy poderosos, pero en la escala de poder político han sido los más menospreciados porque están muy divididos. Son cuántos, 2,000 municipios, no recuerdo cuántos en México, y entonces pues son una fuerza política que tenía principios de fundación muy nobles, pero creo que en su operación, principalmente en cómo funcionan los cabildos, no nos está pasando resultados en lo más mínimo, ¿no? No son capaces de operar en cuestiones de seguridad, de cubrir necesidades de la población, y realmente en este sistema nominal de los cabildos, donde cada candidato pone su lista, pues estamos prácticamente a ciegas porque no sabemos cómo va a quedar ese cabildo y ni siquiera sabemos qué intereses defienden, ¿no? Porque el que dio la cara ni siquiera es el que queda ahí, ¿no? Entonces, creo que es algo que se va a seguir debatiendo. Yo creo que a nivel federal lo van a seguir sacando a la luz. ¿Qué se va a hacer? No lo sé, ¿no? Pero creo que la ciudadanía debemos empujar a eso, a cabildos más abiertos cada vez, ¿no? Hay buenos experimentos en el país que están empujando. Ahorita en Tijuana se está tratando de lanzar la iniciativa esta de cabildo abierto. ¿Por qué no en Ensenada, no? Explorar qué ciudadanos pueden entrarle a este toro, ¿no? De transparentar completamente los procesos de cabildo, y que no se siga este camino, ¿no? De la opacidad, del autoritarismo, que pues allá parece que si algo aprendió fue eso, ¿no? Hacerse guaje y mandar la línea a lo que a él le ordenaban, ¿no? Sí. Así es, y bueno, es una buena conclusión. Tenemos que buscar, a veces me da la impresión de que estos anhelos de cambio de los ciudadanos tienen que encontrar por dónde fluir. Y Sí. si se te topa con alguien que traiciona, ¿verdad? Las promesas y las expectativas, pues buscas por dónde, pero no puedes buscar el suicidio, ¿verdad? No puedes, para concluir por lo que estábamos diciendo ahorita cuando de Frank, no puedes regresar al pasado. Tienes que ir hacia adelante, tienes que crear, impulsar formas más creativas de abrirle cauce a la participación de los ciudadanos. Y a nivel nacional, ya para una conclusión también nacional, ¿qué te ha parecido estos llamados de la oposición? Este llamado desesperadísimo, yo así lo veo, en voz, por ejemplo, de Diego Fernández de Ceballos, diciendo, por favor, voten por quien sea, pero en contra de ellos, en contra de Morena, ni un voto para Morena. Vamos a ver, estamos muy cerca de ver los resultados. Sí. Ya para el próximo domingo. Pues muchas gracias. ¿Algo más? Nada más déjame, mi estimado vos, mira, quiero que por favor
te despidas así bien contento y bien feliz. Te voy a mostrar un espectáculo circense, ¿sí? Todo un show circense que acaba de ocurrir apenas el pasado, ¿qué fue? ¿El sábado o el domingo? Cuando fue el evento de cierre de campaña de Morena aquí en el Senado. Para que lo disfrutes, mi queridísimo Voz, para que ya defines bien por qué vas a votar ahí en la presidencia municipal. ¿Eh? Okay. Ahí te va. Muy bien. Ahí te va. Mira. Fíjate, Fíjate nada más, qué chidísimo candidato y qué presidente municipal tan político tenemos, mira, ¿no? Sí. Está ganando el voto de todos los electorados ensenadense. Y no te pongo la musiquita, pero mira qué bonito baila. Ahí te va, le voy a poner un poquito de la música. Mira. ¿Qué te parece este circo, mi amigo? No, la ciudadanía no olvida y pues por último, para no dejar pasar el tema, pues la ciudadanía no va a olvidar el atropello que hicieron con la consulta de Semprano. Sí. Eso está ahí en el consciente popular y yo creo que va a seguir marcando, es lo que marca la administración de Ayala. Así es, y bueno, ahora la planilla con la que terminan, con un montón de cachirules, no solamente los regidores que se disfrazan de indígenas, sino el que usurpa también el lugar del discapacitado para una persona discapacitada. Y creo que hasta el que está usurpando el lugar para una persona de la diversidad sexual. Entonces, y por cierto que se llama Malu Hostos, que está impugnada su candidatura, y yo pienso que se les va a caer también estas regidurías, pues hasta donde sabemos se encargó de un gran operativo, ¿verdad? de este mitin, para llevar a la gente adelante frente a donde lo viera Marina del Pilar y hacerle creer a Marina que tiene un gran respaldo en Ensenada de Ayala, porque se dedicaron a estarle echando porras al presidente, ¿no? Cada vez que gritaban presidente, yo pensé que se referían a López Obrador y no, se referían a Ayala. Bueno. El payasito de la tele. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Robert. Ya saben, qué gusto. Un abrazote. Un abrazo, Robert. Cuídate mucho. Ahí nos vemos el domingo en las urnas. Nos vemos el domingo en las urnas. Ándale, pues. Ahí nos vemos a la salida. Cuídate mucho, Roberto. Un abrazo. Bye. Amigos y amigas, con esto damos por terminado ya. Ahora sí, nuestra programación del día de hoy, cuando son las 1 de la mañana, 1 de la tarde, con 35 minutos. Muchas gracias, buen provecho a todos y nos estamos viendo ya mañana. Es que me ha desayunado. Que descansen, amigos. Hasta pronto. Bye.